Hola Tomás, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Juli? ¿Me ves? Se ve tu pantalla como medio gris. No te ves, estás como. A ver, ahí, Porque. Sí, sí, pará. ahí está. Sí, estaba efectivamente la pantalla de la compu. Bueno, Bueno, buenas esto es tardes. nuevo para mí, Bueno, ¿no? vamos dándole la bienvenida a todos y a todas los televidentes que están acá acompañándonos. Vamos a hacer este vivo que dimos a titular Psicoanálisis intraterritorial o Freud en Villa Crespo. Y vamos a dialogar, quien les habla, Julián Ferreira, junto a Tomás Pal, en torno a mi libro, que se llama Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos, recientemente publicado, y del cual aparte Tomás ha sido el editor, ¿sí? Además de ser un colega y un amigo, digamos, vamos a intentar conversar en torno al libro o tomando el libro como excusa, que de paso se los muestro, que es este, que tiene un bello arte Lo tengo aquí de tapa también. del maestro Daniel Santoro, y vamos a utilizar el libro como excusa para hablar de algunos problemas que se incluyen en el libro, pero al mismo tiempo que son problemas que nos interesan a ambos eh, pensar, ¿no? En torno a la posibilidad y a la necesidad de pensar al territorio, de pensar la geografía, de pensar el entorno, de pensar la arquitectura, de pensar justamente más allá o desde una perspectiva crítica a toda esa corriente, digamos, con tendencias hegemónicas que supone un psicoanálisis extraterritorial, ¿no? Es decir, que supone la extraterritorialidad del psicoanálisis para con el campo de la salud mental, para con el anclaje social comunitario, o por cuestiones, hasta incluso Ujú. referencias geográficas más alevosas, como puede ser ejercer el psicoanálisis, practicar el psicoanálisis en Argentina, en Buenos Aires, en Villa Crespo, en América Latina, etcétera, ¿no? Así que eso nos Sí, reunió sí. este encuentro es el tercero con respecto a otros dos que realicé los anteriores viernes en este mismo horario, en el cual en el primero tuve el gustazo y el honor de compartir y conversar con el maestro Daniel Santoro, artista plástico, lector de psicoanálisis en Villa Crespo, quien me cedió una de sus obras, que es el arte de tapa. Conversamos sobre psicoanálisis, arte y política. Y el viernes pasado conversé junto a un gran amigo, un tocayo, que es Julián Fava, eh, de profesión filósofo, un gran filósofo y al mismo tiempo un gran divulgador de la filosofía, y con él conversamos también tomando como excusa el libro, en torno a psicoanálisis, filosofía y peronismo, ¿no? Así que bueno, es una apuesta fuerte este ciclo de Viene conversaciones. pesada, es toda una responsabilidad estar acá tercero en la serie, ¿no? Cerrando la serie, de alguna manera. Exactamente. Eh, no puedo prometer que sea demasiado serio el encuentro, espero que no. Pero bueno, en primer lugar, como agradecerte la invitación, estoy como me siento muy honrado con respecto a ella y bueno, acepté con mucho entusiasmo. Eh, Esto que planteabas al comienzo respecto a la extraterritorialidad es muy interesante, ¿no? Porque ya directamente nos abre como las dos dimensiones en las cuales el psicoanálisis ha mantenido una posición de extraterritorialidad, que es algo que Lacan ya denunció por aquella época, Mm. lo cual es interesante para pensar un diagnóstico, eh, pero en Francia, ¿no? No aquí. Porque me parece que a grandes rasgos las dos perspectivas que se abren es, ¿no? Como, por un lado, la posición de extraterritorialidad del psicoanálisis con respecto al resto de las disciplinas. Ujú. Entonces, uno podría pensarlo en un nivel como más teórico, exclusivamente teórico, ¿no? Cómo se relaciona el psicoanálisis con las otras disciplinas, qué toma de ellas y qué les aporta, si es que les aporta algo. Pero por otro lado, y este es el sentido que más me interesa quizás en esta conversación en relación a tu libro, lo que vos bien señalabas con respecto al territorio, ¿no? Es una palabra poco utilizada en el vocabulario psicoanalítico. Eh, no Sí, te diría, porque... No, el vocabulario universitario en general, ¿no? De hecho, cuesta mucho pensar a las universidades
sobre todo las universidades públicas, no solo de carreras afines a la psicología, sino cualquiera, es decir, cuesta mucho pensar a la universidad y el territorio. Digamos, ¿no? Muchas veces se piensa que la universidad Sí, también es un espacio extraterritorial, ¿no? Que da igual que la Facultad sí, de Psicología esté emplazada en el barrio de Once, San Cristóbal, o que esté en Recoleta, etc. ¿No? Muchas veces no se trabaja. absolutamente. Absolutamente. Bueno, en ese sentido creo que el libro en su conjunto es una apuesta muy fuerte a pensar ese problema desde un espíritu muy resolutivo. Eh, como bien planteé en la reseña que escribí hace unas 2 semanas más o menos, ¿no? Lo primero que me llamó la atención cuando recibí el texto, el escrito, el manuscrito, mejor dicho, fue el título, ¿no? Y debo confesar que el primer afecto que se me presentó, además de la sorpresa y de la extrañeza, fue en cierta medida, eh, no una desconfianza, pero una preocupación. Sentí una preocupación en calidad de editor. Dije, pero este título no será un problema. Y después cuando lo leí entendí de qué iba el asunto. Me gustaría, si quisieras comenzar, así nos metemos un poco en algunos aspectos del libro, bueno, que le puedas contar quizás a las personas que están participando, escuchando, de qué va el asunto. Bueno. Antes que nada, ahí hay un comentario fijado donde tienen como todas las coordenadas de lo que está sucediendo aquí para si alguien se está sumando con posterioridad, tienen el libro, tiene un Instagram, y por ahí lo que también te propongo, Tomás, si nos queda tiempo hacia el final, es que por ahí después podemos, si es que las hubiera, bueno, compartir o intercambiar en torno a preguntas, comentarios que van ahí apareciendo en el timeline. En todo caso, por ahí, en un rato empiecen a hacer preguntas, pues después se nos van a perder en la línea, ¿sí? Bueno, está Y nos bueno. vamos a quedar hablando, así que sí, Claro, sí, así no hablamos solos, digamos, ¿no? Bueno, te sin agradezco duda. la pregunta. Sí, recomiendo también la lectura de la reseña que escribió Tomás Pal, que salió esta semana o la anterior, ya no me acuerdo. La anterior, La anterior la semana anterior. la pueden buscar y googlear en la revista Polvo, ¿sí? Justamente la reseña se llama Freud en Villa Crespo, ¿no? A ver, cuento una intimidad ya que estamos solos, ¿sí? Psicoanálisis en Villa Crespo y por eso el título es un hashtag, básicamente, ¿no? Bueno, ese hashtag yo lo venía usando desde hace muchos años, ya no sé desde hace cuánto, pero básicamente no es casual en términos de que digamos, es correlativo a cierta utilización que hacemos las personas en general y los psicoanalistas en particular, en tanto personas también de las redes sociales para, entre otras cosas, compartir con mayor o menor nivel de seriedad y hasta con mayor o menor nivel de sofisticación cierta cuestión en torno a nuestra práctica o a nuestro oficio, ¿no? Y ese hashtag, digamos, yo lo empecé a usar. En primer lugar, y creo que eso después es un resto, en el buen sentido, que queda en el libro, que intenté que quedase en el libro. En primer lugar, casi para marcar ciertas cuestiones que a mí me parecían por lo menos chistosas, es decir, cuestiones humorísticas y sobre todo cuestiones bizarras, ¿no? A mí me interesa positivizar, y quizás es un proyecto a futuro de otro libro, elogiar lo bizarro, digamos, ¿no? Entonces, yo escribí ese hashtag en publicaciones que tenían que ver por ahí con cuestiones muy cotidianas de mi práctica, ¿no? Es decir, desde que alguien llegase tarde y hubiera un embotellamiento que no considera lugar para estacionar en la cuadra de mi consultorio, hasta registrar, digamos, cuestiones del entorno, que yo en un primer momento pensaba, digamos, únicamente como, diríamos, cuestiones decorativas o de contorno, cual figura y un fondo, ¿no? Es decir, cuestiones de fondo, ¿sí? Casi diríamos Ujú. anecdóticas, ¿no? Pero que después me empecé a dar cuenta justamente que eran anecdóticas en otro sentido, es decir, que eventualmente, si yo como psicoanalista, ¿sí? Me tomaba el trabajo y deseaba incluirlas y pensarlas en torno a mi práctica, que evidentemente yo comprobaba efectos, ¿sí? De psicoanalizar en el lugar donde ejerzo mi práctica, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que lejos de pensar en términos de una esencia o de pensar que hubiese un psicoanálisis de Villa Crespo, ¿sí? Se me ocurrió empezar a darme cuenta que muchas de las cosas o de preocupaciones o de cuestiones que escribí en torno a mi práctica, ¿sí? Cuando digo en torno a mi práctica me refiero hasta
pensar situaciones cotidianas hasta pensar algunos problemas clínicos, teóricos, tenían esa marca, ¿no? Ese hashtag estaba. Y que en un momento Ajá. empezó no solo a ser un latiguillo, no solo a ser una decoración, sino que empecé a dar cuenta que básicamente era un territorio justamente, a la vez real y a la vez, diríamos, ficcional y mítico, Villa Crespo, o sea, no solamente el barrio en su carácter concreto, sino en torno a lo que yo venía edificando, que básicamente era lo que conducía a mi práctica, ¿no? Es decir, casi como si yo dijera, no sé si esto lo puse en el libro así, pero casi como si fuera testimonio de algo del orden de mi deseo como analista, o incluso voy, para decirlo más toscamente, del inconsciente de este analista. Que había algo ahí que insistía, digamos, ¿no? Entonces, de algún modo, luego eso se empezó a consolidar en términos de una escritura, es decir, del deseo de un libro, pongámosle, ¿no? Y es cierto, de hecho, en un primer momento, Psicoanálisis en Villa Crespo siempre fue un ensayo, de hecho lo es, ¿no? Pero en algún momento me di cuenta que, que si yo escribía un libro, ese tenía que ser el título, sin dudas. Casi como si fuera casi como si hubiera sido algo que se me hubiera revelado, o sin ir a un lugar místico, casi como Sí, algo sí, del orden de sí. lo intuitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, y ahí empecé, digamos, a trabajar, no ya como un chiste o como un latiguillo, ni como meramente una marca identitaria, lo cual de lo cual no reniego, que lo es, ¿no? Y de hecho yo Pero no es lo esencial. ¿Cómo? No es lo esencial. Claro, claro. Pero empecé a ir a un punto en el cual me empecé a preocupar por qué eventuales efectos, ¿sí?, de ejercer el psicoanálisis, de ejercer mi práctica en Villa Crespo, y en el Villa Crespo que yo inventé, digo, que por ahí no es el mismo al que está acá a 10 cuadras, ¿sí? ¿Qué efectos yo podía empezar a pensar que justamente situaran o ponderaran cuestiones que en general tienden a ser omitidas, degradadas o malintencionadamente negadas en torno a la producción, ¿sí?, psicoanalítica en general y en particular de nuestro medio? ¿Sí? Cuestiones como, por ejemplo, como vos lo definiste en la reseña, como lo propio del anclaje territorial o el anclaje comunitario, ¿sí? Y yo me planteé preguntas muy sencillas y que creo que por ahí son las mejores, de hecho. Por ejemplo, yo me pregunté si es lo mismo que uno vaya a tener su sesión, digamos, que uno concurra a su tratamiento en un consultorio que está situado en un edificio, en una casa, en un consultorio que está situado en una calle transitada, o en una calle muy tranquila como es donde ejerzo mi práctica, ¿sí? No porque yo pensara que eso es determinante, ni porque condicionara en un sentido, diríamos, casi diríamos, inexorables lo que sucediera. Es decir, pero me empecé a interesar por el mal llamado puertas afuera, o por los extramuros, ¿no? Y empecé a trabajar sobre, digamos, cuestiones que me parecen interesantes para pensar la peculiar espacialidad o la topología, ¿no?, de un psicoanálisis, o mejor dicho, de una sesión. Es decir, me empecé a interesar mucho por qué les pasaba a las personas con quienes trabajo, es decir, a mis pacientes analizantes, antes y después de la sesión. Pero no en un Sí. sentido abstracto, sino literalmente. Es decir, ¿qué les pasaba? ¿Sí? Y empecé a prestar atención, y en el buen sentido, y no se me caen los anillos al decirlo, a incidir con mi escucha en ver qué les pasaba luego de poner un paso fuera de la vereda, ¿no? Y viceversa. ¿Qué les pasaba al venir? ¿Sí? ¿Qué les pasaba viniendo a visitarme? ¿No? De hecho, a mí me interesó en todo un pasaje pensar al psicoanálisis como que alguien venga a visitar, que alguien te viene a visitar, digamos. Ajá. Entonces, ahí empezó a ser como inevitable que no solo el título del libro fuera Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos, ¿no? No solo que el ensayo primero y diríamos troncal del libro fuera este, sino casi que después en todos los otros espacios del libro hubiera una referencia, a veces directa y a veces diríamos totalmente indirecta o sutil, ¿sí?, a algo que, no me asusta pensarlo así, creo que tiene que ver simplemente, y no es poco, con cómo ejerzo yo mi práctica. Es decir, que creo que no creo que escriba otra cosa
que es que, digamos, en la posteridad, que no sea en torno a psicoanálisis en Villa Crespo, aun cuando mi motivación o mis intereses vayan por otro lado, ¿no? Casi como si dijéramos, Sí, sí, sí. eso que es lo más íntimo, que muchas veces no se trabaja por parte de los colegas, o que se lo pone en un sentido que sí roza con lo místico. Es decir, me parecía que la mejor forma de llevarlo, no a un plano concreto, pero sí a un plano, en el mejor de los sentidos, conjetural y operacionalizable, era justamente asumir, ¿no? Casi como si dijéramos salir del closet y decir, yo ejerzo mi práctica desde Villa Crespo, digamos, ¿no? Con todo lo que eso Bueno, implica. pero hay dos cosas muy interesantes en lo que planteás, ¿no? Primero es muy interesante escucharte, que no hemos hablado anteriormente, porque me parece que hay un plus en la manera en la que planteas las cosas con respecto al libro, y eso me parece un efecto evidente de haber pasado por la escritura, Claro. ¿no? Como eso, ese plus que queda tras escribir algo. Pero en otros, digamos, por un lado me parece que lo que planteás gira alrededor de ahora voy por la mía, la pregunta que yo me hice en la reseña, que es ¿qué demonios significaba Villa Crespo para vos? No tanto el lugar, justamente. Y me parece que lo que vos estás planteando son los modos en los que hiciste de Villa Crespo, en cierto sentido, como la causa de una narrativa, Ujú. ¿no? Justamente, de poner en forma una narrativa con tus analizantes. Y eso me parece muy potente. Pero por otro lado, y esto es lo último que señalabas, que me parece de una importancia crucial para el psicoanálisis que viene, el psicoanálisis que los que somos medianamente ex jóvenes queremos, es, ¿no? Como repensar no solamente la relación entre la teoría y la práctica, que es, la verdad, forma parte de un debate que ya me parece superado y muy aburrido, antiguo, un debate es una disquisición antigua, sino como de que quizás lo efectivamente muy valioso que tiene tu libro es que no se trata de la clínica psicoanalítica, se trata de la práctica Mm. de quien ejerce el psicoanálisis. Y esa diferencia me parece muy, muy potente, y es una diferencia que hay que rescatar en el sentido de intentar orientar las producciones, al menos de los jóvenes, hacia ese polo, hacia el de la práctica, no tanto el de la clínica, porque la Mm. clínica en última instancia no deja de ser un concepto teórico, es decir, en el sentido Sí. de que uno puede decir, por ejemplo, ¿no? A partir de la lectura de determinado concepto de Lacan se desprende tal clínica, pero no se desprende una práctica. Ujú. La Sí, por práctica eso no se desprende de un esa concepto. proliferación, ¿no? Clínica de los fracasos del fantasma, clínica del estrago materno, y bla, 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 digamos, ¿no? Sí, Con cada sí, cosa que sí, planteó, sí. digamos, una clínica en función a incluso cuestiones que quizás no fueron tan trabajadas por el propio Lacan, es decir, a una alusión, digamos, ¿no? En algún momento Lacan dijo estrago materno, Bueno, es que digamos. no. Es re interesante lo que planteas, porque podríamos decir que tomando esos dos ejemplos en particular, los grandes especialistas en el psicoanálisis lacaniano surgen de un ápax. O sea, de una única mención en la obra de Lacan de algo muy tonto, como sería el estrago materno, que es algo que hay que contextualizar muy bien, y que de todos modos es una cagada que Lacan lo haya dicho así. Tampoco me parece relevante en última instancia. Pero esa proliferación tiene que ver con que se habla poco de la práctica, porque Ujú. hablar de la práctica no es nada sencillo. Requiere un tipo de interpelación y un tipo de trabajo y un tipo de detenimiento a pensar en lo que uno hace efectivamente y por qué lo hace, que bueno, eso, no sabría encontrar el adjetivo en este momento, ¿no? Pero Claro, es sí, muy sí. distinto y en ese sentido me parece muy valioso el aporte, de poder decir, bueno, ¿cuáles son los problemas, los obstáculos con los que uno se encontró? ¿No? Y no hacer de eso una clínica, no fundar más clínicas, hay que dejar de fundar clínicas de Por lo menos eh, 2 años. mínimo, No, aparte mínimo. es interesante esto porque para quienes, por uno habla por ahí, peca de porteñocentrismo, para quienes estén seguramente escuchándonos, que sean de otros lugares del mundo, del país. Bueno, Villa Crespo es un barrio dentro de la ciudad de Buenos Aires y es un barrio que queda, digamos, en el centro, digamos, geográfico, ¿no? De la ciudad. Por eso a mí me interesó, y lo muestro, muy al principio, incluir esto,
que son las coordenadas, ¿no? De hecho, ahí muestro la pantalla. Sí. Y también abajo, esto no lo voy a mostrar porque no se va a ver, las circunscripciones históricas. Yo me tomé un trabajo digamos, no porque yo, a ver, mi libro, no soy historiador ni historiador de la psicología del psicoanálisis, pero tuve que valerme de la historia, no solo del psicoanálisis o de la psicología, sino del barrio, digamos, y ahí me empecé a encontrar algunas cosas interesantes, ¿no? Que ahí las desarrollo, pero me interesaba justamente situar, ¿no? Desde dónde uno habla, y no desde dónde uno habla simplemente entendiendo la enunciación como yo, Julián Ferreira, hablo como psicoanalista, freudiano, lacaniano, lo que fuese. No, digo, no, llevarlo a un punto que yo no diría que es literal, ni concreto solamente, sino que es estrictamente, podríamos decir, estamos difíciles de adjetivos, ¿no? Pero, ¿qué es realmente mi lugar, ¿no? Yo pensaba cuando decías la dificultad de trabajar la práctica en vez de la clínica está en la dificultad de escribir, es decir, está en la dificultad de narrar, es decir, está en la dificultad en torno a la cual Freud se montó, y convengamos que el psicoanálisis freudiano es básicamente una escritura, y una escritura muy interesante y muy bella, ¿no? Es decir, la dificultad de la construcción, ¿no? A mí me interesaba, y además porque me interesa el tema de las construcciones en psicoanálisis particularmente, ¿no? Lo cual no viene al caso. Pero justamente la dificultad de situar una práctica requiere que uno tiene que ponerse a escribir su práctica. Y escribir su práctica no es otra cosa que escribir en torno a lo más propio, ¿no? En torno a eso que, diríamos, es ficción, pero al mismo tiempo es la ficción más real que existe. Creo que en un momento del libro voy a cometer una obscenidad, me voy a citar a mí mismo, ¿no? Psicoanalizarse es abrazar la ficción real. Esa es una de las frases más bellas del libro. Es una idea borgiana, ¿no? No estoy inventando nada, ¿no? Es una idea borgiana tomada de Ricardo Piglia, finalmente, ¿no? Pero, digo, para mí lo más ficticio, al mismo tiempo más real, de mi práctica, es Villa Crespo, ¿no? Con todo lo que eso puede implicar, y con todas las cosas que quizás, que también implica y que quizás no he podido todavía escribir, finalmente, ¿no? O que no me he animado por ahí. Absolutamente, absolutamente. Eso me parece central, me parece que es algo que hay que rescatar de inmediato. No porque no se esté haciendo en algunos lugares, hay algunas personas, pero hay sobre todo en el por la desprecio, por detenerse a hacer ese tipo de recortes, de conceptualizaciones, y después eso ha traído muchos problemas, ¿no? Sobre todo eso viene en relación a un desprecio de la técnica, de los problemas técnicos en el psicoanálisis, que es algo que quedó muy deteriorado, muy degradado y muy abandonado desde hace al menos, por lo menos 30 años. De hecho, el problema de la técnica también ha sido, obviamente, la degradación del psicoanálisis a cuestiones, a la técnica en el sentido de tecnicismo, ¿no? Pero también la técnica es, a mi modesto entender, lo que, freudianamente hablando, nos recuerda que nuestro oficio es un modesto arte, ¿no? Es decir, esto lo hablábamos también con Daniel Santoro, justamente, ¿no? La técnica de un analista tiene mucho más, tiene un costado mucho más artístico y artesanal que, diríamos, plausible de ser protocolizado, ¿no? Quizás no estoy diciendo nada nuevo, pero por ahí veo una pregunta que dice, ¿por qué les cuesta tanto, entiendo a los psicoanalistas, contar lo que hacen? ¿No? Me parece una pregunta crucial, porque es mucho más difícil contar lo que uno hace que contar lo que uno dice o lo que uno piensa, podríamos decir, ¿no? Yo en mi práctica pienso tal cosa, pero es muy difícil contar lo que uno hace en un psicoanálisis, porque básicamente se requiere ir más allá de la transcripción, es decir, uno no está contando exactamente lo que hizo, uno lo está narrando, lo está ficcionando, ¿no? Digo, por eso los buenos casos clínicos no parecen casos clínicos, parecen otra cosa, como dice Elizabeth Rubinesco, parecen novelas, ¿no? Parece literatura, un buen caso clínico, ¿no? Y eso intenté hacer sin... algún momento me planteé esta disyuntiva, no porque fuera mía, sino porque lo veía. Es decir, veía muchos colegas, con todo respeto,
con semblante de escritores frustrados, ¿no? Es decir, que ponían grandes títulos pomposos a sus ponencias y demás, pero que quizás finalmente el contenido de sus escritos tenía más que ver con hasta un cientificismo analítico, no solo de poca monta, lo cual sería lo de menos, sino finalmente como una especie de oxímoron, ¿no? Es decir, intentar, digamos, hacer el psicoanálisis no una ciencia en términos de su formalización, lo cual es muy valioso quienes lo hacen, sino más bien una especie de transmisión estrictamente, lo podríamos definir, desde lo propio del discurso universitario, ¿no? Ujú. Y frente a eso me resultó como más interesante y quizás más amable también, ¿no? Y al mismo tiempo más difícil, bueno, empezar a poder expresar, no por un interés literario en sí mismo, que podría o no tenerlo, sino recurrir, digamos, por necesidad a elementos ficcionales, ¿no? Y hasta diría que en realidad no tuve que inventar demasiado, sino que en todo caso me lo tuve que poner a escribir, ¿no? La escritura es difícil en psicoanálisis porque es casi, digamos, si Freud escribió 3 pilares en la formación de un psicoanalista, la escritura sería una especie de cosa transversal o de cuarto pilar que termina de constituir al acto analítico, ¿no? Qué difícil que es escribir, ¿no? Que realmente me es de una dificultad muy grande por un montón de razones y sobre todo porque uno se da cuenta de que no es, en general, si uno está dispuesto a que esa experiencia lo atraviese, uno se da cuenta de las grandes limitaciones que uno tiene para transmitir las cosas o las dificultades que hay para precisar determinada situación, ¿no? Para poder, bueno, plantear qué fue lo que ahí sucedió. Es realmente muy complicado, me parece de máxima dificultad, de máxima dificultad. Por eso me parece, en ese sentido, que tiene un valor muy grande el libro en términos generales. Después me gustaría como preguntarte algunas otras cosas, ¿no? Creo que algo habías hablado con Daniel, pero bueno, querría saber un poco sobre el Papa Francisco y Villa Crespo. Querría, querría que me cuentes algo más. Algo de Justo cómo ahí, pensaste justo ahí el colega Santiago Rebasa dice aguante la ficción y viene bien ese hashtag para hablar sobre lo que Ah, estamos muy charlando. bien. Sí, sin duda. Sí, cómo decidiste que ibas a dedicarle un apartado entero del libro bueno, al tema? Al primus inter pares, al representante de Dios en la tierra. Sí, diría un apartado que es el apartado final y que modestamente fue el que más me costó escribir, el que más me requirió, no sé si es el mejor ni vale la pena, pero sí en lo personal fue el que mayor trabajo e investigación me llevó. El capítulo se llama El Papa Francisco se analizó en Villa Crespo. ¿Sí? Sí, sí, Hablando sí. de la mentira, de la verdad, de la ficción, el Papa Francisco atravesó un psicoanálisis, esto fue contado por él mismo, ¿no? En algún momento yo había visto una película que menciona en ese ensayo que se llamó Habemus Papam, una película italiana creo que se llama Gianni Moretti, un actor muy conocido que actúa y que Ajá. dirige también la película, en donde cuenta una historia en la cual hay un papa que lo acaban de elegir, el colegio ordinaricio, y le agarra como una especie de crisis, diríamos, una especie de ataque de pánico, pero que tiene otros efectos en torno a que él se hace una pregunta y el colegio cardinalicio tiene la idea de llamar a un psicoanalista, ¿no? La película no es muy buena, la idea es genial y es desopilante, la película, el desarrollo, como a veces pasa, ¿no? Es una buena idea, pero una mala película. Digamos, una película medio, que finalmente se torna medio, va a lugares muy comunes, ¿no? A mí me pareció simpático, y luego, en 2017, escucho, leo en un diario, que Papa Francisco, en un avión oficial del Papa, a unos periodistas le contó, así muy suelto de cuerpo, que a sus 40 y pico de años había ido 6 meses a una psicoanalista judía. Entonces me pareció como algo hasta, diríamos, que ahí la realidad superaba la ficción o que la realidad finalmente es ficción aumentada, porque eso que se había contado como algo desopilante, improbable en una película, terminaba siendo cierto, ¿sí? Es decir, terminaba viendo un papa argentino encima, que había atravesado un psicoanálisis, y como
el mismo Francisco tuvo la prudencia de no querer explayarse mucho más en detalle, es decir, entre otras cosas, no quiso decir quién había sido su analista. Todo esto ocurrió, ahora Ajá, me acuerdo, en el libro está contado, le preguntaron quiénes habían sido las mujeres más influyentes en su vida. Entonces mencionó, creo que a su mamá y a su abuela, a una amiga muy querida y que fue desaparecida, está desaparecida, o no me acuerdo si está desaparecida o fue asesinada por la dictadura, y ahí mencionó a su psicoanalista, ¿no? Como una de las mujeres de su increíble, vida, ¿no? Entonces increíble. me pareció un hecho demasiado importante. Y al mismo tiempo me sorprendió que nadie escribiese al respecto, que ningún psicoanalista se tomara el trabajo de escribir esto, porque modestamente, y eso fue lo que motorizó el escrito, me pareció un hecho demasiado importante, ¿no? Que un papa, que encima es argentino, que es porteño, que habla como nosotros, pues cada uno, yo vengo de familia cristiana, pero no tengo una formación cristiana ni milito el cristianismo, en todo caso me interesa como fenómeno, me interesa la religión en general, como problema antropológico, teórico, filosófico, ¿no? Pero me parecía un hecho muy importante, ¿no? Que el representante máximo de la iglesia hubiérase analizado y que hablara, digamos, bien de ese análisis, ¿no? Que hubiera dicho, como dice en la declaración, me ayudó a aclarar algunas cosas, ¿no? Entonces ahí, bueno, muy lentamente me Me puse a ayudó a escribir. aclarar algunas cosas, ¿no? Eso es preciso, ¿eh? Muy interesante, ¿no? A una edad ya avanzada, a los 40 y pico de años, coincidente con el terrorismo de Estado, ¿no? Para pensar también todas No, las polémicas, ¿no? Las cuestiones históricas y políticas en torno digamos, a la función del por entonces provincial jesuita Bergoglio en torno al terrorismo de Estado, es decir, en ese momento, en un momento, digamos, de oscurantismo, podríamos decir, de nuestro país y ujú, de la región, a una edad, insisto, avanzada, ¿no? Y siendo no cualquier cura, sino el responsable máximo de una orden que es la orden jesuita. Orden, entre otras cosas, diríamos lacaniana, ¿no? Es decir, o al revés, ¿no? Lacan era un jesuita y hay al muchos revés. autores que coinciden en ubicar a la estructura propia del seminario de Lacan y de su enseñanza digamos, y de su modo de construcción política de un modo muy parecido a lo jesuítico. Y ahí empecé a pensar algunas otras cosas, digamos, ¿no? Es decir, no solo la influencia en la obra freudiana y lacaniana de la religión y particularmente el catolicismo, las referencias son muy conocidas y no vale la pena que las mencione aquí, no solo que Lacan tenía un hermano que era un monje benedictino, ¿no? Marc François, ¿no? Ujú. No solo que Lacan, entre otras cosas, le escribió al por entonces Papa Pío XII una carta mostrándole los beneficios de poder articular psicoanálisis y catolicismo, ¿sí? No solo todo el interés de Freud en tanto, digamos, como lo llamo en el texto, un cristiano o un católico ateo, digamos, ¿no? Más allá de su origen hebreo, obviamente, del cual nunca renegó, y es decir, de la concepción elevada que Freud tenía de la religiosidad y de todas las Ajá. discusiones que tenía con el pastor protestante Pfister, digamos, ¿no? Y entonces ahí empecé no a especular, sino justamente a ficcionalizar, ¿no? Vos me recortaste una palabra en tu edición que te pareció interesante, te agradezco que lo hayas recortado, cuando yo me refiero a que se tratan mi libro se trata de ensayos ficcioclínicos, ¿no? ¿Qué teníamos de dato? De dato duro, histórico, irrefutable, que Francisco se había analizado con una psicoanalista que siempre vivió en la ciudad de Buenos Aires, es decir, nada me impedía, casi por una cuestión hasta metodológica y contrafáctica, nadie me negó, y porque Francisco mismo no dijo con quién se analizó, nadie me evitaba o me impedía que yo, digamos, ficcionara que Francisco se analizó en Villa Crespo, ¿no? Por eso, ahí surgió el título, ¿no? De hecho, me contó un colega, digamos, le mando un saludo, Alejandro Dafgal, un célebre historiador de PSI, digamos, discípulo de Elizabeth Rudinesco, una gran historiadora del campo, que en su última venida a la Argentina, Rudinesco, en 2017, estaba muy preocupada en el buen sentido, estaba queriendo averiguar quién había sido la psicoanalista de Francisco. Claro, Pregunta digamos, desvelo que ningún colega de este medio tuvo, básicamente, ¿no? Eso también es notable. es para pensar la extraterritorialidad,
del psicoanálisis, ¿no? Es muy notable. Sí. Y de paso para revisar esos lugares comunes, refritados y de poca monta, que suelen pensarse, por ejemplo, en torno a la relación entre psicoanálisis y religión, ¿no? Es decir, concepciones freudianas y a veces vetustas de la iglesia como, digamos, una cuestión así, una masa, digamos, más. Y me interesó pensar el problema casi en términos también culturales, ¿no? Es decir, que no es casual que un papa argentino se hubiera analizado. No es una cuestión casual. Tiene que ver con la historia de nuestro campo, tiene que ver con la historia de nuestro físico, la historia del psicoanálisis en la Argentina, ¿no? La historia del psicoanálisis en la Argentina. Dame un momento que voy a buscar una cerveza. Bueno, saludamos amigos, saluda ahí Bruno Bonoris, hola Bruno. Santiago Rebasa. Ahí. Gaspar, que es un estudiante, un alumno de Salud Pública, Salud Mental, de la comisión que coordinamos con Tomás. Ahí lo saludo y pregunta, ¿se puede posicionar a la religión a la altura de la muerte y la sexualidad? O a la fe, tal vez. Y bueno, convengamos que la fe, al contrario, las religiones se han ocupado en general de esos, digamos, problemas tales como el sexo y la muerte, digamos, ¿no? Y de hecho, en ese artículo retomo el trabajo que Freud hace en el célebre texto El porvenir de una ilusión, en donde justamente Freud piensa el psicoanálisis, le hace disputar al psicoanálisis con la religión nada más ni nada menos que el porvenir. Es decir, Freud pensaba, no es unívoca la posición de Freud frente a la religión o al catolicismo, pero entre otras, digamos, perspectivas freudianas al respecto, Freud pensaba al psicoanálisis como un modo, un dispositivo más sofisticado y más civilizado para alcanzar los fines que otrora la religión había podido satisfacer. Es decir, intentaba montarse frente a la caída y a cierta, digamos, resquebrajamiento del catolicismo, como modo de, digamos, dice Freud, y lo cito en el libro, de poder hacer soportar la carga de las personas, ¿sí? Es decir, la concepción de Freud de la religión es una concepción, casi diríamos, muy interesante y elevada, porque piensa la religión como algo más allá del principio de placer, ¿no? Es decir, piensa que la religión no es una solución, o mejor dicho, piensa que la religión es el opio de los pueblos, pero en el sentido de paliativo, no en un sentido netamente peyorativo, ¿no? Y de hecho, piensa, digamos, y esto es interesante, ahora pensándolo ya no solamente en términos históricos, para discutir otras formas de religiosidad que, diríamos, mucho más que el catolicismo, el judaísmo y las religiones tradicionales, atentan contra eso que llamamos el sujeto, y en el texto lo desarrollo, digamos, todas las formas pseudo New Age, de cierto evangelismo New Age, básicamente, si queremos ponerlo en estos términos, van en contra, sí, cabalmente, de la ética del psicoanálisis por la peculiar forma de obturar el lazo social, o la pregunta por lazo social, cuestión que, digamos, el catolicismo clásico en general no hace aguas, pero no tanto, ¿no? Digo, esto para pensar, digamos, que a veces cuando los psicoanalistas decimos la religión, quizás estamos siendo demasiado inespecíficos y convendría ser un poco más específicos porque convengamos que hay formas de la religiosidad que sí atentan contra la posibilidad de pensar en términos de un sujeto, diríamos, ¿no? No sé cómo lo pensás vos que leíste el libro, nomás. No es sencillo ser más específico. Recién alguien decía, ¿no? Cuando alguien piensa en Argentina, o al revés decía, al contrario, dice, sí, cuando uno piensa en Argentina, piensa en psicoanálisis. Y es interesante, ¿no? Porque uno podría decir que, en relación a lo que venías planteando antes, que muchos saludo acá que se dedican al psicoanálisis cuando piensan que invirtiéramos la fórmula, ¿no? Entonces, en ese sentido, si uno tuviera que ampliar el espíritu epistémico de tu libro, uno pudiese perfectamente haberle puesto psicoanálisis en Argentina y otros ensayos, ¿no? Y es algo que a mí me interesaba destacar del libro, sobre todo por lo que vos ya planteás al inicio del texto, en la introducción, creo que esto, ¿no? Como tu pertenencia a la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de Alicia Stolkiner en la facultad desde hace un montón de tiempo.
Entonces me parece que además de Un la saludo para todos. descripción, un saludo para los colegas, de la descripción muy minuciosa que hay respecto a los problemas, los avatares y los desafíos de la práctica, me parece que el libro en ese sentido digamos, intenta filiarse a un psicoanálisis que esté preocupado por desarrollarse en relación a los problemas específicos de nuestro territorio. Digo esto porque quiero volver sobre esto porque me parece realmente que es un problema que apremia y es un problema, además del que nosotros nos estamos encargando. Ya espero que podamos contar un poco más sobre eso en algún momento. Pero me parece que el libro es muy fuerte en el sentido de intentar acercar a los psicoanalistas, sobre todo a los psicoanalistas jóvenes, por un montón de recursos que utiliza el libro, tanto narrativos como estéticos, a problemas que importen en nuestro territorio, ¿no? O sea, a poder pensar un psicoanálisis en la Argentina, digo, en el sentido, mi preocupación es, ¿no? Uy, se le trabó un poco la comunicación a Tomás. Mientras aprovecho para saludar. Bueno, ahí también recomiendo, eh, ya que lo menciona Bruno, el excelente libro que tengo por ahí que me obsequió el colega Santiago Rebasa, Corregir la muerte, ¿no? En donde compartimos no solo una amistad, sino también problemas. En el caso del libro de Rebasa, el libro de Santiago presenta una minuciosa y, digamos, rigurosa lectura de la obra borgiana, ¿no? De hecho, el libro consta de eso, lo estoy leyendo. Ahí volví a hacer volver a entrar a Tomás, que se fue. Y también está Bruno, está el libro de Bruno, que todavía no pude empezar a leer. El libro que creo que se deduce de su tesis de maestría, ¿no? El sujeto, que tiene que ver con el sujeto, no me acuerdo el título, ahí Bruno lo puede escribir. Y bueno, está bueno recomendar libros de amigos. Mientras te fuiste, Ah, estaba recomendando libros, ¿no? El libro de Santiago Rebasa, el libro de Bruno Bonoris, bueno, el libro también de Tomás Pal, ya un bestseller, ¿no? Instituciópatas. están los colegas, ahí les mando un abrazo a los colegas que tanto admiro. Sí, libros muy recomendados. No me No, acuerdo no sé dónde es no me acuerdo el título del libro de Bruno, el el emergente, nacimiento, el el nacimiento nacimiento del sujeto del inconsciente. Lo tengo en algún lado por aquí cerca. No, bueno, no sé en dónde se cortó, pero creo haber transmitido un poco la preocupación y me parece que es algo que vos retomás muy bien. No específicamente en algún apartado, pero me parece que casi todo lo que has escrito está atravesado por esa preocupación y por ese espíritu. Y en ese sentido parece muy importante. Mi preocupación en general es por los jóvenes que vienen, ¿no? Por los y las jóvenes que vienen en relación a la práctica del psicoanálisis, no solamente la práctica del psicoanálisis, sino de poder percibirse a sí mismos como trabajadores de la salud, ¿no? Incluso como psicólogos, que es algo que es una deuda que te reconozco a vos porque es algo que demoré en poder pensar y reflexionar, así que es algo que me parece muy valioso y que es constante en tu libro, que me parece mucho que ver con tu pertenencia institucional, en un sentido. Dejando de lado, viste que siempre en las presentaciones del libro uno se elogia, digamos, ¿no? Y ahora por ahí estaría bueno retomar el título que pensamos, ¿no? Es decir, no por la negativa, sino intentar cenir o empezar a intentar cenir lo propio de un psicoanálisis intraterritorial, ¿no? Pero antes que eso, ya que fuiste el editor del libro, ¿qué dificultades viste en la edición, ¿no? Por supuesto no exageres, ¿no? En la respuesta, ¿no? Pero ¿Querés que diga la verdad o no? te voy a decir a medias, ¿no? Como se puede decir la verdad. A ver. ¿Dificultades? No, dificultades Así como no. dijiste del título, digamos, ¿no? Cosas que te llamaron, primero por ahí, esas cuestiones que te preocuparon primero, pero después no tanto, ¿no? Que te parecieron un problema, pero que después te parecieron un problema interesante, diríamos, ¿no? Bien, sí, sí. Lo primero que me llamó mucho la atención cuando lo recibí, además del título, el cual algo ya he dicho,
pero no en un sentido de que me preocupara, sino de que me llamó la atención, y esto es mi preocupación fue en todo caso, en el mejor de los casos, muy autorreferencial, fue lo mucho que habías escrito. Me llamó la atención que habías escrito mucho. O sea, que es un libro, uno no diría largo, pero bueno, es un libro, digamos. Tiene volumen, tiene cuerpo. eh, es, es, es espeso por momentos. Eso me llamó mucho la atención, por prejuicios, obviamente, que es como uno se orienta antes de iniciarse en una lectura, incluso la primera lectura de las tantas que fueron y vinieron entre los dos, porque fue un trabajo un poco largo por momentos, arduo, nos atravesó la cuarentena, la pandemia, tuvimos que detenernos, volver a iniciar, fue increíble. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Después, obviamente, no sé, por las coordenadas de escritura y no solamente por el estilo, sino por los capítulos o los apartados que conforman el libro, me preguntaba un poco cómo demonios lo habías escrito, cómo había sucedido esto, si había sido un gran accidente como fue Instituciópatas, que fue una especie de accidente, de un momento muy justo, en el punto en el cual narré una experiencia en un sentido muy ingenuo, sabiendo muy poco sobre lo que escribía, y creo que ahora con la cantidad de libros que leí no podría volver a escribir eso porque sentiría que está mal en gran parte, ¿no? Son cosas que suceden en determinados momentos. Entonces me preguntaba cómo había sido, si había sido un accidente, si tenías mucho escrito hace tiempo, cómo te habías repartido los capítulos, en qué orden, sobre todo en qué orden me pregunté bastante, y me pregunté también en qué orden íbamos a, bueno, a ubicarlos. Dificultades no, me llamó mucho la atención eso. Bueno, hay neologismos también, me sentí muy contento de encontrar también neologismos que son, bueno, Hay un glosario. hay un glosario, me sentí como en casa por momentos, ¿no? Eh, no, dificultades no. Yo me encontré con dificultades para editarlo en todo caso. Para mí requirió mucho trabajo. Yo me dedico a editar en parte hace no tanto tiempo y me requirió, bueno, digamos, que me sentara durante largas horas a incorporar ideas nuevas y a pensar nuevas maneras de editar algunas cosas. Me encontré con dificultades, me tomó mucho trabajo, la verdad, mi editar. Espero haber estado a la altura, pero la verdad, constituyó un desafío. Creo que hemos logrado algo muy fresco, muy fresco. Hay mucho trabajo detrás de esto y se nota. Y después, bueno, fue increíble leerlo, eh, por no solamente por el humor y la agudeza, ¿sí?, que aporta el chiste, pero nunca en desmedro de la precisión teórico, técnica, conceptual. Eso por un lado. Y por otro lado, por la amplitud bibliográfica, eso me pareció muy interesante. Eh, yo, Me pone muy contento que haya colegas tomando de acá y de allá, como podríamos llamarle, ¿no? Como me gusta llamarle, cierto vagabundeo bibliográfico, ¿no? Donde uno va leyendo un montón de cosas, despreocupado de que eso constituye un sistema cerrado, demasiado sofisticado, coherente. Pero Me creo que pareció una aventura. el intento de construir ensayos ficcioclínicos, ¿no? Que de hecho hay un ensayo en donde yo trabajo como, cuyo título es Psicoanálisis, Ficcionálisis contra Ficcionálisis, ¿no? No lo digo para pasar el chivo, sino que eso a mí me parece una metodología de trabajo, una metodología clínica, una metodología en torno a la propia práctica, pero también una metodología de escritura y de investigación, ¿no? Porque creo que la ficción, hacer ensayos ficcioclínicos permite no juntar cualquier cosa con cualquier cosa, ¿no? Pero respondiendo a lo que vos decías de un sistema abierto, ¿no? De poder, digamos, como vos decís muy bien en tu reseña, pasar de Lacan a Jaureche, ¿no? Y ese pasaje
por supuesto que intenté, y espero haberlo logrado, es que no sea un pasaje meramente risueño ni aplicacionista, sino un pasaje, justamente, y podría decir ahora, si bien no me gusta mucho la palabra, mediado por la ficción, ¿no? Y creo que Ajá. en ese sentido me parece que es una invitación a mí me gusta, lo voy a decir con toda, sin ningún pudor, a mí me gustaría leer más libros así, de hecho a mí me gusta el libro que escribí y lo pensé para leerlo yo como posible lector, es decir, y esto me parece que es necesario como admitirlo, ¿no? Es un libro que a mí me gusta, después si le gusta a otras personas sería Pero, increíble, ¿no? Pero me pero gustaría leer más libros así, digamos, ¿no? eso que planteas es muy interesante porque, y yo te quería preguntar un poco por la metodología. Yo Ah, sí. supongo que hay, no sé, Me lo de las preguntaste hace 40, rato. 50, 60 personas que pueden escucharnos y después más, ¿no? Me gustaría como, en general, ¿no? Transmitir algún modo de... Me gustaría contagiar al resto de los colegas, ¿sí? De modo de transmisión que sean más amables. Y en ese sentido no solo me preguntaba por la metodología, sino efectivamente también, obviamente, como señalás, por el uso de las citas y de las referencias bibliográficas, sin por ello incurrir en un eclecticismo medio, medio posmoderno, medio relativista, a fin de cuentas nihilista. Digo, en ese sentido me parecía como muy interesante y retomando lo que dijiste al final, algo que yo me pregunté en Instituciópatas y me parece que se recontranota, y más por lo que acabas de decir, es, bueno, te propusiste escribir un libro que te gustaría leer. Y ese dato es clave. Parece una Sí, boludez, pero es es clave fundamental. porque, no porque uno sea parámetro, sino que es clave porque digamos, intenté hacer un libro que vaya más allá de la media, pero no en un sentido, digamos, meritocrático, ni en un sentido de comparación, sino que en general, básicamente el libro surgió de un hastío en torno, o de un aburrimiento en torno a lo que uno lee en general en torno a psicoanálisis. Lo digo con toda modestia, con todo cariño, ¿no? ¿Y en qué otro sentido lo digo? Porque finalmente, a mí me interesó escribir un libro que no le gustara a todo el mundo. Y porque uno sabe que en general lo que se lee en psicoanálisis, lo que determinadas editoriales editan, son libros autorreferenciales eh, y únicamente pensados para, como digo en la introducción, para personas psicoanalistas, ¿no? Y a mí me interesó que este libro no solo sea leído por personas psicoanalistas. Ujú. Y creo que ahí está la apuesta más fuerte, espero que salga bien, ¿no? Pero, y creo que ahí, a mí me interesó también hacer un elogio a la divulgación, porque parece que hacer divulgación en psicoanálisis es lo más difícil, ¿sí? Dificilísimo. Es lo más difícil porque, de algún modo, la buena divulgación finalmente termina siendo más compleja, quizás, que el escrito más técnico, y porque obliga a salir de eso tan común en el campo psi, y sobre todo en el campo psicoanalítico, que es hablar en términos de contraseñas, ¿no? Es decir, no solo la cita o el principio de autoridad, digamos, propio, digamos, de cualquier campo disciplinar, sino, volviendo al concepto, a la idea lacaniana de discurso universitario, esa forma de enunciarse en la cual lo que está en juego no es una preocupación por la creatividad, es decir, no está en juego una preocupación por la verdad, digamos, Ujú. ¿no? Es decir, lo que está en juego es otra cosa en otros textos que tampoco reniego y de los cuales también leo y que vos también leés, digamos, ¿no? Que leemos y que por ahí Obviamente. y que son necesarios y que responden, digo, justamente no es mi estilo, es un libro que a mí me preocupó trabajar mucho la cuestión del estilo en torno a la práctica y a la posibilidad de pensar al deseo del analista, si queremos decirlo grandilocuentemente, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en torno a la metodología, sí, en parte fue un accidente, como vos decís, en parte fue como lo que contaba al principio, como diríamos así contemporáneamente, era joda y quedó, es decir, lo propio del hashtag, cómo ese hashtag terminó siendo una realidad. Al principio el libro aclara una nota al pie, casi no como infidencia, sino como la transmisión de una metodología de escritura que gran parte de la producción que devino en el libro, aún siendo corregida y reformulada y mejorada eventualmente, fue primero, digamos, un posteo
fue primero un ensayo publicado en algún sitio web, o en algún espacio más, digamos, académico, ¿sí? Y que también me interesó dejar esa huella en ese polémico apartado final, que de hecho, contando así otra intimidad, digamos, ya que contamos varias, Tomás Pal, en su función de editor, no estaba de acuerdo que se haya incluido en el libro. Es un apartado final que se llama Notas irreverentes de batalla, en donde literalmente, más allá de que algunas, honestamente, han sido reeditadas y repensadas, las más de las veces son casi, digamos, cuestiones que se me escaparon de la boca y que fueron escritas, y en general, escritas y que se me escaparon de la boca, de las manos, o lo que fuera, muy en lo inmediato de concluir, digamos, alguna sesión. ¿Sí? Es decir, que son, creo que algo así puse como, que ni siquiera son testimonios de mi práctica, ¿no? Como que le quitaría el mí, son práctica, ¿no? Son una lógica, ¿no? Y de hecho, son fragmentos que yo podría haber incluido casi en cualquier parte del libro y algunos en más de una parte a la vez, pero que decidí dejar en un lugar de notas, digamos, de un cierto elogio, ¿sí? No a la inmediatez, pero sí a la frescura de lo que ya a esta altura habría que considerar como género literario, que es el posteo. Me gustaría leer ese párrafo, ya lo encontré, soy un gran buscador de párrafos, eso sí, desde chico. Era un gran buscador de diccionario de joven. Pero encuentro algo que no había leído cuando lo volví a leer, y dice, son notas irreverentes de batalla, irreverentes porque no le piden permiso a nadie, ni al editor, ni siquiera al autor, de batalla porque no las escribí cómodamente, no son reflexiones intelectuales sobre mi práctica, sino que son mi práctica. Mejor aún, son práctica, sin posesivo. Exactamente, sí, exactamente esos son. Lo cual me parece que es interesante y algo que yo me olvidé de poner en el libro, que después me arrepentí, no que me arrepentí, sino que me olvidé, ¿no? En Manual de Sonceras Argentinas de Arturo Jaureche, obra, digamos, que marcó mi vida, ¿sí? Jaureche termina el manual dejando unas hojas en blanco y dice, y aquí dejo estas hojas en blanco para que las futuras generaciones vayan anotando las futuras sonceras que vayan emergiendo, dice, ¿no? Que un poco esa es la función de las notas irreverentes de batalla, si me olvidé y omití hacer ese mismo guiño, ¿sí? Che, ahí me está avisando Instagram que nos quedan menos de 2 minutos antes de que se corte. ¡Qué rápido pasó esto! Intempestivamente. Creo que indirectamente sí pasó re rápido, ¿no? Creo que indirectamente me parece que hicimos un esfuerzo para pensar, digamos, quizás de una manera indirecta, lo que nos parece como, diríamos, el horizonte o ciertas bases o ciertas ideas, así como directrices totalmente perfectibles de lo que implica por ahí un psicoanálisis intraterritorial, digamos, ¿no? O un psicoanálisis directamente territorial, para quitar el intra y extra que tanto estorban, ¿no? Así que bueno, antes de cerrar, así vamos a hacer la parte más publicitaria. Estuvimos hablando con la excusa del libro que escribí, que Tomás editó, que se llama Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos, que pueden ver su Instagram abajo, que se los puedo enviar a donde estén, digamos, dentro de Ciudad de Buenos Aires o por fuera, por correo, por lo que fuera, es decir, está a disposición para ser adquirido, ojalá que lo lea mucha gente y que haya muchos Villa Crespos en todo el mundo. Bueno, sobre lo que quedó pendiente, tendremos que escribir un libro juntos. Vamos a eso. Bueno, gracias Tomás y bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí. Espero que les haya divertido tanto como a mí y seguramente también a Tomás. Y bueno, una invitación como todo autor a leer el libro porque para eso uno escribe, es decir, para poder que el libro, digamos, le evite a uno tener que pensar en algunas cosas y que puedan estar escritas y que puedan ser tomadas por otras personas. Bueno, buen fin de semana. Un abrazo desde Flores. Bueno, y desde Villa Crespo. Chao, Juli.